Con toda certeza, al menos algunas y algunos de quienes hemos acudido aquí esta tarde-noche, reconocemos honestamente, y entre ellos me incluyo, nuestra ignorancia de muchos de los aspectos concernientes a los grandes avances actuales científicos y técnicos. En mi caso, podéis creerme, me considero un analfabeto. Pero sin embargo, todas y todos somos muy conscientes de su envergadura y complejidad, de su importancia ineludible, de su creciente, invasiva e inevitable presencia en nuestra vida, de su impacto transformador de esta y de los nuevos horizontes abiertos y que convierten poco menos que en profecías cumplidas y aún superadas, imaginaciones pasadas que quizá ingenuamente denominábamos ciencia ficción. Nuestro filósofo Ortega y Gasset afirmaba que la ciencia y la técnica tienen sentido en tanto en cuanto están al servicio de un proyecto humano. Y es ahí, en el ámbito de lo antropológico, de lo humano en su integridad, por tanto también de lo ético y de lo trascendente y metafísico, donde los nuevos escenarios tecnocientíficos nos plantean algunos de sus desafíos de mayor calado y de sus interrogantes más interpelantes. Con la automatización estamos abocados a nuestra sustitución y obsolescencia, a convertirnos en mascotas de compañía, como se ha dicho, de supersofisticados humanoides. ¿Son los algoritmos los que van a pilotar nuestra vida? ¿Hasta qué punto es inteligente la inteligencia artificial? ¿Quién diseña y programa y en función de qué valores, proyectos e intereses? ¿Qué alcance tiene y en qué sentido se afirma que la revolución digital es ya una revolución antropológica? ¿Son aceptables? ¿Hasta qué punto lo son los tres dogmas que, según Reyes Mate, sustentan el clima cultural de progreso en el que se inscribe por lo general el empeño tecnocrático, a saber, que dicho progreso es ilimitado, que es irresistible y que nos salva, esto es, que en él reside la solución a nuestros problemas? ¿Queda algún espacio para un Dios creador y providente? Son, a modo de ejemplo, algunas de las preguntas sobre las que Gaspar intentará sin duda proyectar algo de luz. Hace un año aproximadamente escuché y vi cómo lo hacía exponiendo sus reflexiones sobre el tema que nos ocupa. Su exposición me pareció de sumo interés y agradezco a Gaspar la disponibilidad y generosidad con las que, ante la invitación del foro a que compartiera su pensamiento con nosotros, respondió inmediatamente que sí. Él es sacerdote de la diócesis de Bilbao, licenciado en Economía y doctor y profesor en y de Teología. Y, por encima de todo, es un amigo. Es tu turno, Gaspar, y cuando tú quieras. Bueno, hasteko nire eskerri beroenak entzuten da, ezta? Entzuten da bai. Nire eskerri beroenak gonbidapenagaitik. Hau foroa nire ustez oso foro potentea da. Eta ni egonaz ikusten nortzuk etorri direan ona eta zetaz hizketan egon direan, eta benetan jente ospetzue, jente prestatua, lehenengoko filakoa. La verdad es que cuando no me gusta decir que no a las invitaciones, y también me parece que pues si uno puede compartir algo, pues lo debe hacer, ¿no? Entonces acepté con mucho gusto la invitación a estar en este foro
un foro en el que habéis tenido el privilegio de escuchar a gente realmente extraordinaria. Algunos conocidos, otros amigos, pero en cualquier caso gente de primer nivel. El que es invitado nunca es el culpable es quien le ha invitado, o sea, que el riesgo lo corren Guillermo y los dirigentes, el presidente, los dirigentes de las personas que dirigís el foro. No se oye. Pues se puede siempre subir el... Vamos a ver, después vamos a ver con el inalámbrico cómo se oye, a ver si tenemos suerte, porque... Bien, voy a acabar diciendo que, de nuevo, que agradezco mucho la invitación y la valentía de quienes me han invitado, poniendo su propio prestigio en riesgo. Bien, ¿qué tal se oye? ¿Se oye bien? ¿Mal? ¿Se oye bien? Si me gusta moverme, porque si no, me parece que me quedo ahí. Yo no soy un especialista en estas cuestiones, pero me interesan, y me interesan porque nuestra vida está implicada en lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a una aceleración, a una, como diré dentro de un momento, a una convergencia y a una aceleración tecnológica muy importante. Y esto está transformando nuestra cotidianidad, está cambiando nuestra manera de vivir, que a veces no nos damos cuenta, pero solamente si nos ponemos a pensar qué es lo que supone llevar un teléfono inteligente en el bolsillo y poder estar conectado a todo el mundo a través de este aparatito, pues ya podemos empezar también a darnos cuenta de que algo que lo hemos convertido en cotidiano, tan siquiera hace 20 años nos parecía ciencia ficción, algo imposible. ¿Quién podía pensar que podía existir Internet? Internet. O sea, que yo desde mi casa me conecto con cualquier parte del mundo y recibo información de todas partes. O el whatsappeo que hacemos constantemente en nuestras vidas, por unas razones u otras. ¿Cómo es eso de que yo me puedo comunicar inmediatamente con cualquier persona en cualquier parte del mundo? Bueno, es decir, nosotros estamos cambiando y no nos estamos dando cuenta. Y estamos cambiando a una velocidad que, como digo, si la revolución industrial tardó desde el comienzo de la era cristiana 1850 años, y desde el inicio de la humanidad 2,5 millones de años, es que hoy la industrialización está completamente superada. Y esto ha ocurrido en el espacio de menos de 30 años. Quiero enseñaros un vídeo, si es que la tecnología nos lo permite, que espero que sí, y que nos puede dar alguna luz en qué es el universo y cómo algo que a veces nos parece
el universo tiene 13.800 millones de años. Y lo saben porque muy recientemente, en los últimos años, se ha comprobado que las ondas gravitacionales que han sido captadas por una serie de observatorios atómicos que están situados en 5 partes del universo. ¿Y cuáles son las ondas que reciben? Las ondas que siguen a lo que se conoce como el Big Bang, o sea, la explosión de la que surge el universo. El universo era absolutamente comprimido y unas miles de millonésimas más de segundos más tarde se convierte en una naranja y a partir de ahí comienza una terrible expansión. En este momento nosotros no sabemos si ese es el primer universo o hay otros universos, pero la teoría actual considera que hay un cierto consenso de que probablemente vivimos no en un universo, sino en un multiverso, pero nosotros desconocemos cuáles son los orígenes de otros universos dentro de ese multiverso. Es decir, en nuestra terminología viviríamos en una especie de universo infinito. Pero curiosamente, lo que ocurrió en las primeras milemillonésimas de segundo, se produjo lo que llaman un polvo de estrellas, que ha permitido que la vida llegue al planeta. Por eso la teoría, mejor dicho, el eslogan es que el ser humano es polvo de estrellas, porque ese polvo llegó al mar y en el mar, dentro del mar, comenzó a producirse el primer germen de vida. Y de ahí moléculas vivientes, etcétera, etcétera, hasta organismos complejos tal como conocemos hoy. Decir que somos polvos de estrella, pues nos puede parecer pues algo así como rebajar la dignidad humana, pero desde un punto de vista físico-químico esa es la realidad a juicio de los científicos, de quienes investigan estas cosas. Ahí tenéis el esquema, hay unas fluctuaciones cuánticas, estamos en, como digo, en las primeras milesillonésimas de segundo del Big Bang, la radiación cósmica de fondo, que es la que nos llega a esos observatorios atómicos, la edad oscura, el universo es absolutamente negro, no hay luz, y poco a poco comienza a producirse la luz, se forman las galaxias, los planetas, y el universo sigue expandiéndose a una velocidad de 70 kilómetros por segundo. Bien, y como no podemos predecir hasta cuándo va a seguir expandiéndose, estas cosas no se conocen aún. Pero tiene 13.700 millones de años, 13.800, y esto parece que es el consenso científico. Y nosotros solo tenemos lo que se conoce como el ser humano, no en el estado actual, sino el primer ser humano, solo tiene 2,5 millones de años. Por tanto, de 13.700, el ser humano aparece, por así decirlo, en las últimas 12 horas del universo, en el caso de que viviéramos el universo en un año, de la edad del universo en un año, pues nosotros no tendríamos más que 12 horas de antigüedad. Para hacernos un poco más idea de esto, he puesto estos datos que nos pueden ayudar a entender. 13.800 millones de años, el universo, el sistema solar solo tiene 4.600 millones de años, o sea, se tardó más de la mitad en que se produjera el sistema solar. La vida en la Tierra solo tiene 3.500 millones de años, polvo de estrellas, los homínidos 8 millones, Homo 2,5, el Homo sapiens, que somos nosotros un poco evolucionados, solo 350.000 años. ¿Qué son 350.000 años?
Bien, número de galaxias, 2 billones de galaxias. Galaxias. El sistema solar no es más que un puntito dentro de una galaxia. Y en nuestro universo, no en los multiversos, sino en nuestro universo hay 2 billones de galaxias. El número de estrellas es más que granos de arena en la Tierra, si es que alguien nos puede contar. Y hoy, como os he dicho, comienza a abrirse paso la teoría del multiverso, y sería un unimultiverso infinito. Pero como el infinito no existe, el cero y el infinito no existen. Entonces se dice infinito para decir incontable. Solo pensar que hay más estrellas que granos de arena en la Tierra, pues bueno, yo creo que nos tiene que hacer pensar un poco. ¿Es posible comprender, como hemos creído siempre, que el ser humano es el centro del universo? Tema complejo. Pero sí, hay más estrellas que arenas, que granos de arena en el universo. ¿Qué pintamos nosotros? Nosotros no somos nada, ¿no? Además hemos nacido anteayer. Bueno, yo creo que nos ayuda a eso que se llama una cura de humildad. Bien, la innovación tecnocientífica crece exponencialmente y tenemos la computación cuántica que se está desarrollando en este momento. No es la computación, no son los ordenadores de ahora, sino los ordenadores que utilizan la física cuántica. Que esto quiere decir que los nuevos ordenadores cuánticos que ahora se están experimentando son exponencialmente más potentes que los procesadores que nosotros utilizamos, que son potentísimos por otra parte, ¿no? La biología sintética, comentábamos antes en la charla que hemos tenido lo de las células sintéticas, ¿sí? Y hay sangre sintética. Esto es que nosotros estamos produciendo vida sintética. Esto nos parece imposible. Vamos, era imposible, como digo, hace tan siquiera. Yo vengo de un pueblo en el que había barro, bueyes y carros. Y no había coches ni nada. Y yo soy de anteayer, como quien dice, o sea, tampoco he nacido ayer, pero ¿no? De un pueblo de Arratia, un valle de Arratia en Vizcaya, debajo del monte Gorbea, una economía cuasi medieval. Pues hemos pasado del medievo a un horizonte que es un horizonte de vértigo, en el espacio de ¿qué? Pues de los años 50 ahora. Exactamente los años 50 ahora, ¿no? En el medio rural, no en la Pamplona burguesa de Carlos III, etcétera, etcétera, que eso ya había mucho desarrollo por aquí para entonces. Pero quiero decir, quienes somos de pueblo, pues conocemos como digo, las formas de vida cuasi medievales, sin cuartos de baño ni historias. O sea que, bueno, estas cosas, estas moderneces son de anteayer. Nanobots, ¿qué son los nanobots y los nanobiobots? Los nanobots son unos robots, pero de tamaño nanométrico. Y los nanobiobots son los mismos robots, pero con funciones biológicas. Es decir, tú metes nanobiobots en tu cerebro para realizar ciertas funciones o en ciertos órganos, o, bueno, hoy todos sabemos que nos meten un chip para controlar el Parkinson. Eso, antes nos metían un chip para controlar el ritmo cardíaco, llamamos un marcapasos. Esto es que nosotros lo que llamamos cyborgs, que es de ciencia ficción, pero los cyborgs han estado presentes entre nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los implantes, que me han metido un implante en la cadera, hasta tenemos elementos que no son biológicos dentro de nosotros y que cumplen unas funciones biológicas. Pero esto es otra dimensión. Son robots que están diseñados para
para llevar a cabo operaciones biológicas y controlar cómo funciona nuestro organismo. Las redes neuromórficas artificiales, que son cómo se emulan nuestras redes neuromórficas, luego hablaré más, las impresoras 3D. Con una impresora 3D se puede construir una casa en 6 horas, una casa de 80 metros. No es que se pueda, es que se ha construido. Y la manera de construir en un futuro muy cercano no va a tener nada que ver como cómo hemos construido hasta ahora. Pero estos son ejemplitos. El caso es que estas fronteras se están expandiendo y las herramientas se están multiplicando. Y esto está cambiando. Los dos factores concurrentes son, por una parte, la convergencia de todas esas nuevas tecnologías y la otra, la aceleración. Esos dos factores, convergen las nuevas tecnologías y además se acelera su desarrollo. Un elemento clave es la inteligencia artificial, que está presente en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, aunque solo sea por el teléfono que utilizamos, pero la máquina piensa y actúa. Hay 3 clases de inteligencia artificial, una muy desarrollada, que es la aplicada, otra la general es nuestra inteligencia, la inteligencia del ser humano, no es una inteligencia solo para ciertas funciones y objetivos, sino sería la inteligencia tal como nosotros la poseemos, y luego estaría la superinteligencia. La superinteligencia sería una conexión de nuestra corteza cerebral a la nube y a otras cortezas cerebrales, y sería miles de millones más potentes que la mente humana. De momento es un futurible. Calculan que hacia 2070 podamos llegar a ese futurible, pero es que 2070 es pasado mañana. Y dentro de la inteligencia aplicada, que es la que nosotros usamos, hay la inteligencia automatizada, las búsquedas por Internet, por ejemplo, cuando ponemos Google, buscar algo, los análisis, los correctores, cuando escribimos algo y nos dice Word, oye, te has confundido en la ortografía, tienes que cambiar. Los traductores que se han desarrollado de una manera pavorosa, tanto en calidad como en rapidez. La inteligencia asistida, que son los asistentes que tal vez algunas personas utilicéis, Siri, Cortana, Alexa, Sherpa, etcétera, etcétera, y que ya empiezan a tener presencia en nuestras casas, unos pequeños aparatitos así, que dicen, Alexa, dime qué tiempo va a hacer hoy, y te dice, hoy va a hacer 15 grados, va a llover hacia las 3 de la tarde, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen las noticias, Alexa? Hoy las noticias más importantes. Pero esto es una broma comparado con lo que Alexa hará en el futuro. La inteligencia aumentada, que son tomar mejores decisiones, y aquí es la suma humano-máquina, pero luego está la inteligencia autónoma, en la que la máquina toma decisiones sin intervención humana. Sin intervención humana cuando las toma, evidentemente se le han metido los parámetros anteriormente, y esa es la que presenta más problemas desde un punto de vista ético. La inteligencia, la aplicada, tiene un desarrollo muy rápido, y en general puede hacer todo lo que el ser humano hace, pero más rápido y mejor. Trabajos mecánicos, reducir las consecuencias de la contingencia humana, imponerse en tareas mentalmente sofisticadas, adivinar nuestras necesidades, actuar, mejorar y potenciar las capacidades humanas, realizar tareas creativas, contextualizar semánticamente, pensar intuitivamente, autoaprender velozmente, etc. Esto es interesante. ¿Cómo lo están haciendo? Platón en la República nos dice que las personas que estaban aquí abajo veían sombras en una pared y pensaban que eso era la realidad, hasta que uno de los que estaba encadenando, mirando a la pared, las sombras, se soltó las cadenas y empezó a subir por las paredes de la cueva, y cuando salió a la superficie vio el sol.
Y entonces dijo, si yo solo veo un reflejo de lo que entra, de la poca luz que entra por la cueva, y además lo que veo es el reflejo de unas realidades que yo no conozco, en una pared. Y a eso Platón llamaba el liberarse del filósofo. ¿Y cuál es la tarea del filósofo? La tarea del filósofo es bajar a la cueva y liberar a los que siguen atados mirando a la pared pensando que es la realidad, para decirles no, hay que subir arriba y descubrir el sol. A eso llamaba ideas ejemplares, y las realidades concretas serían pues como pequeñas e imperfectas concreciones de esa idea ejemplar. Pues bien, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Sube de las realidades concretas a la idea ejemplar y desde ahí opera y crea nuevas realidades concretas. O sea, es un proceso de creación. Parte de aquí, desarrolla una idea ejemplar y a partir de esa idea ejemplar opera y crea nuevas realidades concretas. Esto lo hacen con las redes neuromórficas adversarias generativas, que ahora además son cíclicas. Esto ya es en parte el pasado, estos son cíclicos. ¿Qué tienen? Digamos, una inteligencia artificial que genera y otra inteligencia artificial que controla si lo que éste genera es verdad o mentira. Bien, pues este sigue generando para engañarle a este y hacer que algo que él genera, este diga que es verdad. Y entonces, bueno, esto ya conocéis, porque lo habréis leído en la prensa, que una persona, te toman una foto y te dicen cómo vas a ser 40 años más tarde. Pero no solamente hacen eso, sino que generan imágenes de personas que no existen. Nadie podría decir que esto no son imágenes reales. Pues no son imágenes reales. ¿Qué quiere decir esto? No nos quedemos con la anécdota, vamos al fondo. Se puede crear una realidad artificial. Olvidaros de lo de fake news y todo esto. No. Las imágenes, la voz. Ya no va a haber manera de presentar una prueba, le he sacado una foto y entonces esto demuestra que este señor estuvo en tal sitio. Todo mentira. O mire, le he grabado la voz. ¿Qué? No tiene ningún sentido grabar la voz, porque yo puedo generar esa voz perfectamente y simular lo que me da la gana. ¿Qué quiere decir eso? Que eso de la realidad simulada es cada vez más realidad. Y que va a ser muy difícil distinguir entre la realidad y la realidad simulada. No sé si algunas de las personas que estáis aquí habéis visto, hubo una serie que se llamaba Matrix hace 20 años o 25, no me acuerdo, la primera, y después salieron otras 2 películas más de Matrix que vivían en la realidad simulada, y pensaban que era la realidad real. Bueno, todo eso, que antes era ciencia ficción, ahora se está convirtiendo en realidad. Esto puede parecer un juego de niños, esto de crear fotos de personas inexistentes, pero no, es que se está simulando una nueva realidad. Y se borra la diferencia entre lo simulado y lo real. ¿Quién se está moviendo en inteligencia artificial? Las grandes tecnológicas, Google, por supuesto Amazon, Facebook, Microsoft, etcétera, y las universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es el arma más poderosa del futuro en todos los sentidos. Quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo. Esto lo saben perfectamente. Esto es un horizonte de 2030 que nos dice que la inteligencia artificial va a aumentar de una manera muy sustancial lo que llamamos nosotros el Producto Interior Bruto del mundo. Pero ¿quién es el que más se beneficia? China, que va a crecer por inteligencia artificial más de un 26%, América un 14,5%, el norte de Europa un 9,5%, el total un 11,5%, etc. O sea, la pelea no es ahora quién tiene tanques,
o quién tiene cabezas nucleares. La pelea es quién tiene la inteligencia artificial que va a controlar a todas las demás inteligencias artificiales. Así es como se está planteando el nuevo desafío. China ha dicho que para 2030 será la primera potencia en inteligencia artificial. Desde ahí hay que entender la pelea que el gobierno americano está teniendo con China, que decimos, no, es que es por un problema comercial. No es por un problema comercial, es por un problema de transferencia tecnológica de conocimiento, para impedir que China sea la primera potencia mundial en inteligencia artificial. Pero lo que quiero decir con esto es que la gran pelea estratégica en este momento está planteada en este nivel. ¿Cuál es el consenso predictivo que se hizo en 2015 entre, esto lo hizo un instituto de la Universidad de Oxford, y dice que básicamente se va a poder hacer de todo, escribir libros, música, lo que queramos, pero en 2137 decían, esto es un cálculo estadístico evidentemente, entre los que contestaron la encuesta, pero todos son grandes expertos, dice que la inteligencia artificial ocupará todos los puestos de trabajo. No tendremos nada que hacer. Si hemos guardado una caja de puros, pues fumar un purito o lo que sea, pero bueno, no, ya se han prohibido los puros. A mí me da la impresión, esto es una impresión personal, creo que dentro de 30 años al que le cojan conduciendo un coche le meterán a la cárcel por peligro público. No, así, sin más. Porque evidentemente la máquina va a conducir mucho mejor que nosotros, va a respetar todas las señales, no va a tener ningún tipo de enfado, no bebe copas, ni le va a pesar la digestión en el estómago, ni está cansado porque ha dormido mal. La máquina es la máquina. ¿Va a tener accidentes? Claro. ¿Por qué? Y esta es una clave. Porque hagamos los inventos que hagamos, la realidad será siempre contingente. El problema no es si las máquinas van a tener accidentes, los coches autónomos van a tener accidentes, no, porque los van a tener, sino que el número de accidentes se reducirá a una milésima parte de lo que es ahora. Y entonces, al que conduzca, a la cárcel por peligro público. Pero esto estamos a un paso, No, o sea, hombre, con lo que me gusta a mí conducir siempre. Tú eres un antigualeco, ¡hala, fuera! Bueno, este es el consenso que se hacía en 2015. Pero esto es muy interesante. Aún, este es un investigador del King's College de Londres. Aún no podemos transmitir el tacto ni el movimiento de los músculos por Internet. Pero la baja latencia del 5G, que esto habréis oído hablar del 5G, ¿no? Ya anda Vodafone ahí, que ofrezco 5G, es un 5G más virtual que real, pero bueno, es igual. Lo hará posible. ¿Cómo? Sí. Yo por Internet a distancia voy a tener tacto y voy a mover los músculos. ¿Es que alguien se puede imaginar semejante cosa? Hoy. Y dices, eso es imposible. No. O sea, yo voy a tener tacto por Internet. ¿En dónde? Pues yo qué sé, en la isla no sé cuántos de Japón. Pues sí. Dice, pero eso es mentira. Pues no. ¿Cómo? A mí no me preguntéis, preguntarle a este señor. Estamos empezando a fabricar los dispositivos que nos permitirán realizar acciones a distancia. Que tenéis un hijo en el, ¿cómo se llama? Un nieto en, ¿dónde se llama esto? Erasmus, en no sé dónde. Unos besos, impresionantes, como si estuviera en casa, por Internet. Dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí, pues no me preguntes a mí. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un momento en el cual pues lo imposible aparece como realidad. Bien, pero la inteligencia artificial no está pretendiendo únicamente conseguir ese tipo de cosas, que al fin y al cabo son funcionalidades, sino que quiere ser plenamente humana, con sentimientos, autoconciencia, capacidad de discernimiento, toma de decisiones, etc. Esto tiene un desarrollo lento y complejo,
Esto es una foto de un cerebro humano y nos dice que el cerebro humano tiene de 86 a 100.000 millones de neuronas, o sea que es un poquito complejo. Y tiene de 100 a 500 billones, 12 ceros, de sinapsis, de conexiones. Luego las posibles combinaciones de estas neuronas con estas sinapsis son 100 a la 100. O sea, ponerle a 100 ceros por detrás. Si es que alguien se puede imaginar qué cantidad es eso. Así es como funciona un cerebro humano. Combinación 100 elevado a la 100. Bien, y frente a esto, la estrategia de la inteligencia artificial es crear redes neuromórficas artificiales, es decir, emular el cerebro humano, pero de momento solo se ha conseguido un 1% de las neuronas que una máquina, un computador, solo puede tener, y es el más potente que existe en el mundo, un 1% de las redes neuronales que tiene nuestro cerebro humano. Y aún no se conoce bien cómo funciona el cerebro. Por tanto, ¿pero para cuándo piensan que pueden conseguir la inteligencia general, es decir, la inteligencia artificial que sea como la humana, hacia 2040? Es que 2040 es pasado mañana. Bien. Pero luego vendrá la superinteligencia artificial, y esta será miles de millones más potente, de veces más potente que el cerebro humano. La superinteligencia artificial. ¿Cuándo? No sé. Dicen que unas décadas. ¿Cuántas décadas? No sé. 5, 6, 7, no lo sé. Pero probablemente dentro de este siglo nacerá esta superinteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el futuro es más rápido de lo que tú piensas. Es decir, esto es el tema de la velocidad creciente que decía yo, la aceleración que se está produciendo en estos nuevos desarrollos tecnocientíficos, que nos atropellan. Uno de los problemas que tenemos es que la humanidad no es capaz, no va a ser capaz de asimilar ciertas cosas de estas que estamos viendo, pero es que además es muy difícil el poder seguir o el poder legislar sobre cuestiones que se están sucediendo a una velocidad vertiginosa. Este es un filósofo de Oslo. Don't know what's going to happen once No there's sino que vas a intelligence ir luego. substantially greater than that of a human brain. This is really a concern for all of us. Everybody in the world, if this is developed, will share in the risks, whether they like it or not. In terms of Si hablamos de desarrollos que podrían cambiar los fundamentos de la condición humana, creo que la inteligencia de las máquinas, la transición hacia la era de las máquinas inteligentes, es la principal candidata a ser el acontecimiento de este siglo que podría cambiar de manera fundamental la naturaleza de la vida en la Tierra. Creo que no tenemos otra opción que no sea enfrentarnos a este desafío. La superinteligencia de las máquinas es como un portal por el que la humanidad va a tener que pasar. Y encontraremos riesgos al hacerlo. O quizá nos estampemos contra la pared. Pero creo que todos los caminos hacia el gran futuro de la humanidad pasan por esa puerta. Así que tenemos que concienciarnos y estar todo lo preparados que podamos para esta transición.
Hay muchos riesgos existenciales asociados a esta transición, pero también hay toda una parte positiva por descubrir. Hay desarrollos posibles que los humanos podrían llevar a cabo si pudiésemos vivir 40.000 años para estudiarlos. Quizá dentro de 40.000 años exista una cura para el envejecimiento o la colonización espacial, o podremos subir inteligencia a los ordenadores. Son cosas que tienen consistencia con las leyes de la física, pero son difíciles de desarrollar y podrían hacerse realidad tras el desarrollo de las máquinas superinteligentes. Hay numerosos desafíos en el camino que lleva a este progreso. Lo que ha ocurrido estos últimos años es que se ha resuelto la inteligencia perceptual. Ahora tenemos sistemas basados en máquinas a los que se les da bien el reconocimiento de imagen, el reconocimiento de sonido, la transcripción del habla, la clasificación de imágenes y, más recientemente, algoritmos que pueden generar imágenes y sonidos. Redes adversarias generativas capaces de evocar sueños o imaginaciones. Todavía no existe un lenguaje consistente para construir esto desde cero. El conocimiento conceptual, la planificación jerárquica, son retos que están pendientes de desarrollo. Pero si llegamos a ese punto, cuando lleguemos, creo que el paso hacia la superinteligencia sucederá con bastante rapidez. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Lo que hace poderosos a los humanos en este planeta no es que tengamos los músculos más fuertes ni los dientes más afilados que otras criaturas, sino que nuestro cerebro es un poco más inteligente y nos ha permitido acumular cultura de generación en generación y así inventar tecnologías y una organización social compleja. Pero estos atributos que nos ponen ahora en una posición especial podrían pertenecer luego a las máquinas inteligentes del futuro. Podrían superarnos drásticamente en esa inteligencia que permite la innovación tecnológica, la organización compleja, la planificación a largo plazo y demás. Por lo que el futuro, llegado a ese punto, podría verse determinado por las preferencias de esta superinteligencia. No counting narcotics, no robberies, no crimes. Jumping, no crimes. Okay, and you've got to promise me. What's this promise? It's that you promised me, your maker, that you'll never do any of those things, all right? You can't break a promise, Chappie. Jumping promise? Good, yes! ¿Cómo introducir los valores humanos en una máquina? Para que no solo siga al pie de la letra nuestras peticiones y órdenes, sino que entienda la intención tras ellas. Sin eso, nos encontramos con esos casos de efecto perverso en los que, bueno, la misma idea básica aparece ilustrada en la mitología clásica, como el mito del rey Midas. En la fábula deseó que todo lo que tocase se convirtiera en oro para así poder hacerse rico. Entonces toca un tronco y se convierte en oro. Así que se alegra, pero toca la comida y se convierte en oro. Toca a su hija y se convierte en oro. Y si te paras a pensarlo, es una idea espantosa. Lo ideal sería que la superinteligencia no manifestase estos efectos perversos, sino que fuera capaz de extrapolar las intenciones que tenemos. Los plazos de tiempo son muy inciertos. ¿Cuánto falta para que las máquinas inteligentes puedan competir con la mente humana? No solo en ámbitos específicos como el ajedrez o en reconocer imágenes, sino completamente máquinas con la misma capacidad de aprendizaje, de planificación, que nos hacen inteligentes a los humanos, pues quizá falten unas décadas. Vodafone One. O sea, la tesis dice él, es posible que siguiendo el ritmo simplemente de la evolución, dentro de 40.000 años el ser humano fuera capaz de buscar curación a ciertas enfermedades. Si siguiéramos la velocidad de lo que es el desarrollo meramente evolutivo. Dice, pero eso va a ser inmediato con la superinteligencia. Bueno, no, con la inteligencia artificial desarrollada, mucho más con la superinteligencia, pero nadie puede saber de qué va a ser capaz esa superinteligencia. Bueno, primero tiene que darse, que eso es un futurible
unas décadas, nos ha dicho él. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Probablemente dentro de unas décadas, él cree que dentro de este siglo. Bien. Y esto nos pone en una cuestión que es que ser humano es ser transhumano. El primero que utilizó el término transhumanar fue Dante en la Divina Comedia. Y cuando llega al paraíso, o sea, pasa por el infierno, luego el purgatorio y finalmente llega al paraíso, ¿no? Y él nos dice que se sintió que se estaba transhumanando. Dante, por tanto, es el que crea el concepto de transhumanar, que es una especie de transformación radical, ¿no? Bien, evidentemente el ser humano tiene unas aspiraciones ilimitadas. No hay límite para las aspiraciones humanas. Entonces aspiramos a la felicidad absoluta, al amor absoluto, al infinito, en definitiva. Pero no vivimos en un universo infinito, es un universo limitado y contingente. Y quisiéramos ser transhumanos. ¿Cómo empieza el lío? Pues con Adán y Eva, que la serpiente les engaña. Es una metáfora, evidentemente, eso no ocurrió, es una metáfora. ¿Pero por qué? Porque querían ser como Dios, evidentemente, ¿no? Bueno, con esa, digamos, con esa aspiración, que esa es una de las aspiraciones que es uno de los mayores retos, cómo gestionar mis propias limitaciones, ¿no? Y conseguir una sabiduría humana que me permita gestionar mis limitaciones con mis aspiraciones sin negar ni las unas ni las otras, sino aceptándome tal como soy. ¿Se puede transhumanar o transhumanizar el ser humano? Pues hombre, teóricamente eso es lo que de alguna manera estaría ocurriendo, todavía de una manera muy embrionaria. Pero la Biblia, Gilgamesh, la mitología nos hablan continuamente de que el ser humano ha querido ser como Dios. Pero el transhumanismo no es querer ser Dios, sino que el ser humano llegue a ser todo lo que su conocimiento le permita alcanzar, incluyendo su propia transformación en transhumano, es decir, abierto a infinitas posibilidades futuras de ser, pero no sabemos qué es ser, no sabemos qué quiere decir ser en esa frase, porque realmente el ser también se transformará. Y esto está íntimamente relacionado con lo que hemos dicho de la aceleración y la convergencia tecnocientífica. Quiero que miréis con cierto detenimiento este esquema. Aquí están, hace 4.650 billones de años, hemos dicho que billones, millones es en inglés. Hace 4.650 millones, por abiogénesis, entonces aparece el ácido ribonucleico. Mucho más tarde aparece lo que llamamos el ADN, la cadena genética. Por evolución pasamos del fenotipo a un fenotipo extendido, en donde entra la cultura, o sea, de la bioquímica pasamos a la biología y de la biología a la cultura, y de la cultura a la tecnología, y de ahí al futuro. Este es el esquema. Entonces, esto tarda muchísimos millones de años y después todo va muy rápido, cada vez más rápido. La hipótesis de estos señores, de Gillinger, Hilbert y Kemp, es que nosotros tenemos, o sea, todos estos fenómenos se van por la recopilación de información y la replicación. Pero aquí se da una acumulación y replicación que es bioquímica, aquí es biológica, aquí es cultural, aquí es tecnológica y aquí se abre un camino en el que lo digital y lo humano se funden. Ese es el esquema.
esquema, hacia qué horizonte. Dentro de este, está muy bien el esquema porque este es un esquema real, esto no es, esto se ha producido, hemos pasado de la bioquímica a la biología, de la biología a la cultura, de la cultura a la tecnología, y se abre un horizonte nuevo donde lo digital y lo humano se funden. Bien. Escenarios vertiginosos, la realidad simulada, ya la he comentado antes, no es la realidad virtual, porque el que está viendo realidad virtual sabe que no es realidad, sino que es virtualidad. Pero el que está viendo realidad simulada no sabe distinguir si es real o es simulada. Subir o cargar la mente, ¿qué es subir o cargar la mente? O sea, nosotros cuando hacemos un archivo o unas fotos o lo que sea, lo guardamos, ¿no? Decimos, hay que hacer el backup, porque si no puedes perder la información que has generado. Entonces todos utilizamos pues pendrives, bueno, en definitiva, memoria. Lo guardamos en la memoria del ordenador. Pero ¿quién guarda nuestros pensamientos? Nadie. No tenemos medio de guardar nuestros pensamientos. Y nuestra memoria, como todos sabemos, es muy selectiva y muy parcial. De manera que si 3 personas observan una cosa y después se les pregunta qué han visto, van a decir cosas diferentes. Van a coincidir, evidentemente, en algunas cosas, pero van a dar interpretaciones diferentes. Nuestra memoria pierde más de un 90% de la información que procesa. Y evidentemente, ¿qué sentido tiene que nosotros no podamos tener almacenada nuestra propia vida? Si lo ponemos a pensar. Queremos guardar las fotos, queremos guardar los registros de voz, queremos, bueno, lo que sea. Pero, ¿y qué pasa con nuestro cerebro? ¿Dónde lo guardamos? Bueno, pues eso va a ser subir o cargar la mente. Entonces, esto nos permitirá crear avatares. Nos permitirá, es un decir, yo nada, pero permitirá crear avatares. Es decir, si tenemos la memoria de las personas que han muerto, pues esas personas van a continuar presentes porque están ahí. Su memoria es una memoria viva y entera. Está toda su vida guardada y a partir de ahí puedo crear un avatar y puedo tener a esa persona conmigo en casa. Decimos, ¿estamos locos? Pues sí, es posible, pero bueno, esto es... Bien, por eso digo que son escenarios vertiginosos. O los organismos cibernéticos complejos. El ejército USA está invirtiendo en exoesqueletos para supersoldados, al igual que Rusia, China, España y todos los países, porque claro, evidentemente, pues todos están en la misma pelea. O, ¿es posible la inmortalidad humana biológica? Teóricamente sí. Nosotros somos 6 hermanos. Y una vez le dije a mi hermana, la mayor, oye Mariby, dice que vamos a poder vivir 1000 años. Y dice, ¿cómo? Conmigo que no cuenten. Yo con lo mío ya tengo bastante. Conmigo que no cuenten. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Si se reproducen los tejidos a partir de... Una célula epitelial es una célula totivalente. Por eso le dieron un premio Nobel a un científico japonés. Bien, antes se pensaba que solo las células madres dentro de... Pero en este momento quiere decir que a partir de una célula epitelial teóricamente se pueden desarrollar órganos, tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier parte del organismo. No es que eso se pueda hacer ya, pero se podría. Es posible. Bien, si eso es así y podemos reproducir órganos, pues el tema de la eterna juventud es una realidad. Tú te metes, te hacen la ITV, pero automáticamente te meten unos nanobiobots y te arregla todo lo que tienes mal, te regenera los tejidos, etcétera, etcétera, siempre joven, ¿no me entiendes? Bueno, ¿tienes un límite? Sí, porque seguiremos siendo contingentes, no seremos eternos.
Podemos tener una vida muy extendida. También nos dice la Biblia que Matusalén vivió 1000 años. No, ciertamente no. Pero era una manera metafórica de decir que la vida humana se puede extender, en aquel caso, por ser fiel a Dios. Bueno, pero biología sintética, sangre artificial, extensión de telómeros, después las técnicas estas para manejar el CRISPR-Cas9 y el AAPS, que son el manejar el helicoide genético con unas tijeras, que podríamos llamar unas tijeras genéticas, y después el AAPS permite quitar la cortina de cromatina que tiene la cadena helicoidal, con lo cual se puede operar, que es como una especie de escudo, y se puede operar en esa cadena. Todavía no sabemos muy bien cómo operar en esa cadena, pero ya se está operando, con lo cual, si antes estamos a expensas de la evolución biológica, ahora por ingeniería se nos puede cambiar el ADN. Bien, esto, como ya estamos bastante... Cuestiones a afrontar. Los humanos, dice Stephen Hawking, limitados por una lenta evolución biológica, no podrían competir y serían sobrepasados por la inteligencia artificial. O Elon Musk, que dice que la inteligencia artificial es nuestra mayor amenaza existencial. O Nick Bostrom, que es ese científico y filósofo de Oxford que hemos visto, el destino de nuestra especie dependería de las acciones de la máquina superinteligente. Las amenazas, muchas. Propuestas. Ray Kurzweil, que es la estrella de la Universidad de la Singularidad que tiene Google, y que es uno de los mayores teóricos en este campo, un visionario, dice que tenemos que meter la máquina en nuestras cabezas, de manera que siempre controlemos a la máquina. Dice, pero es que si la máquina está dentro de nosotros, nosotros la vamos a controlar, no va a ser externa a nosotros. La de quien se quiere meter una superinteligencia artificial en el cerebro. El alineamiento de valores, que dicen Nick Bostrom y otros, o sea que hacer que las máquinas, la inteligencia artificial, tenga una orientación humana sistémica y que además tenga un control público global y que todo el mundo pueda acceder a la inteligencia artificial, no solo los ricos. Hay una carta abierta firmada por más de 8.000 personalidades científicas, escrita a gobiernos, etcétera, que dice: la investigación en cómo hacer que los sistemas de inteligencia artificial sean robustos y beneficiosos es importante ahora. Hay direcciones concretas de investigación que pueden ser acometidas hoy. En definitiva, el reto es cómo hacemos que la inteligencia artificial sirva a los propósitos humanos. ¿Qué pasa? Que pasamos de la evolución biológica a la biología sintética. Antes, hemos dicho, el Homo, 2,5 millones de años, y aquí estamos nosotros. ¿Qué pasa cuando esto se puede hacer de una manera instantánea y por ingeniería? Cambiar lo que somos. Bueno, pues no sé, pero ese es el salto. Si damos ciertos pasos, ¿vamos a poder dar marcha atrás? En mi opinión, no. Lo cual presenta un riesgo sistémico, no. Pero bueno, que estamos yendo de cabeza hacia ahí es claro. Bueno, cuando alguien va a decir parar, hay que decir parar. Mi impresión es que parar no se va a parar, y controlar todos los riesgos es siempre imposible, así que correremos riesgos, seguro. Bueno, en definitiva, todo esto es como un tsunami, y lo importante es que el tsunami no nos llegue así, no nos coja desprevenidos, porque entonces ya no tenemos nada que hacer, nos va a llevar por delante. ¿Cómo? Cuestiones éticas funcionales. 1. La inteligencia artificial es parcial y además discrimina, porque toman decisiones como
dar empleos, créditos, sentencias. ¿Vosotros sabíais que hay sentencias que se hacen por inteligencia artificial? No, pues hay jueces que son por inteligencia artificial. Son evidentemente sentencias menores, ¿no? Y no, yo creo que en España todavía eso no está admitido, pero esto existe, ¿eh? Como sabéis que esto es muy curioso, pero en Estados Unidos se pasó una encuesta a, bueno, pues a una serie de personas, pero vamos, que es una encuesta de esas que se dice que es estadística, ¿no? Y aleatoria. Y le preguntaron a ver si se fiaban más del diagnóstico del médico o del diagnóstico dado por el diagnosticador de la inteligencia artificial. Y dijeron que el diagnosticador de la inteligencia artificial era más fiable que el del médico. Me parece que fue pues 53-47 o 52-48. Pero ganaron los que decían que se fiaban más del diagnóstico que hacía la inteligencia artificial que del diagnóstico que hacía el galeno. ¿No? Pero por ahí va la cosa. Falta transparencia. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué hay detrás de un algoritmo? ¿Quién hace el algoritmo? ¿Para qué se hace el algoritmo? ¿Quién controla los big data? ¿Se erosiona la privacidad? Es que la policía en Pamplona no tiene ningún problema en Pamplona con el sitio, porque es que está lleno de cámaras todo, que si hay un banco una cámara, que si hay no sé qué una cámara, que si hay no sé cuántos una cámara, que si hay... Entonces dicen, oye, fulano pasó por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se marchó en el coche porque le hemos cogido en la A15 que va aquí, 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 aquí. Le han cogido las cámaras. Y dice, bueno, la privacidad es una broma. ¿Quién no paga con tarjeta? Pues ya saben lo que has comprado, saben lo que has pagado. ¿Quién se puede librar de Hacienda hoy en día? Pues es muy difícil. Hace unos años, aquí hay gente que no ha hecho la declaración de la renta en muchos años. Estoy seguro. Porque es que ni existía. Es que no existía semejante cosa. Y además no había manera de tener los mecanismos que permitieran controlar cuánto ingresaba o dejaba de ingresar una persona. ¿Os acordáis de aquello de que le cogían a una persona por signos externos? ¿Os suena eso? No. ¿Os suena, no? A algunos, sí. Entonces, cuando no tenían datos, pero por signos externos, decía, porque tú has declarado que ingresas 3 millones de pesetas y resulta que tienes un yate. No, no puede ser. Signos externos. Bueno, en fin. Responsabilidad difusa de las acciones de las máquinas inteligentes, derechos, deberes de quién, erosión del empleo. Se supone que un 70% de los empleos actuales en Estados Unidos tienen más de un 50% de probabilidades de ser sustituidos por máquinas en un plazo de aquí a 2030. 2030 es paso mañana. Asimetría sistémica entre las grandes tecnológicas y el individuo. Asimetría sistémica en el acceso a la inteligencia artificial. Riesgos latentes por uso indebido. Bueno, es verdad que los gobiernos, las universidades, los organismos internacionales se están confrontando con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea exige a la inteligencia artificial que garantice los derechos humanos fundamentales, que los algoritmos sean transparentes, seguros, confiables y sólidos. Solicita, no quiere decir que pueda garantizar que lo sean. Privacidad y control de los datos, transparencia y trazabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, no discriminación y equidad, uso para el bienestar social y ambiental, responsabilidad de los sistemas. Esto es hoy en día la carta a los Reyes Magos. Pero, bueno, la Unión Europea ha dicho que le gustaría esto, que tiene que ser así. Bien. También trabaja sobre ello la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia, en contra del Parlamento Europeo, dice que los robots no pueden tener personalidad electrónica, porque el Parlamento Europeo ha dicho que los robots tienen personalidad electrónica. Y ha dicho la Iglesia, no, personalidad solo las personas, no los robots. Pues el Parlamento Europeo ha dicho que no, que los robots tienen personalidad electrónica, pero personalidad. Hay un vídeo muy bonito en donde un robot le dice a un juez, o sea, mete un juicio para lograr que el juez le dé pleno reconocimiento legal.
como persona. Muy interesante. Bueno, es un ejercicio intelectual, evidentemente, ¿no? Bien. O sea que hay otras cuestiones éticas que no son funcionales, sino fundacionales, como por ejemplo, ¿cómo interactúan el hombre y la máquina? ¿Dónde está la libertad, la responsabilidad, el borrado de fronteras? Ese es un tema fundamental. Porque claro, dices, no, es que vamos a la fusión hombre-máquina. Bueno, ¿y eso qué es? Ingeniería genética y biología sintética. Se rompe la frontera natural. Está bien en la ingeniería preventiva y regenerativa, pero el ser humano mejorado, ¿qué es eso de ser humano mejorado? ¿Que mejora? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué nos convertimos? Hibridación es una alteración radical del ser humano natural. Realidades simuladas, avatares, riesgo de choque antropológico, catástrofe humana. ¿Por qué? Porque nosotros que somos hijos de una evolución lentísima, ¿qué va a pasar cuando pasemos de la evolución lentísima a la ejecución inmediata por ingeniería? No estamos preparados para asimilar eso. Bueno, ¿y la teología se mueve? Sí, hay algunas iniciativas, hay muchas conferencias y artículos en el campo católico, la COMC, la Academia Pontificia de Ciencias, el Pontificio Consejo para la Cultura, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, todos están trabajando en este momento, pero además desde hace muy pocos años, desde hace 5 años, están trabajando en el tema de la inteligencia artificial. Pero esas iniciativas todavía no son suficientes. Y algunos grupos importantes de varias religiones, también de la religión cristiana, sospechan espontáneamente de todo lo que tiene que ver con lo que interpretan que es ir contra Dios. Es decir, esto puede generar un choque cultural muy importante. Nosotros le solemos llamar a eso fundamentalismo o como quiera, pero esto va a plantear un conflicto, o puede plantear. ¿Qué dice el Papa Francisco? Que la tecnocracia no responde a las preguntas más profundas que se plantea el hombre. La técnica es característica del ser humano, sin embargo, dice, existe el riesgo de dar vida a la lógica de los dispositivos que deciden su valor. Estos son palabras textuales. Graves problemas de gobernabilidad de los algoritmos, graves cuestiones éticas, manipulación del patrimonio genético y de las funciones cerebrales. Intervenir en la materia viva toca el umbral mismo de la especificidad biológica y de la diferencia espiritual de lo humano. En este sentido, la diversidad de la vida humana es un bien absoluto. Bueno, no es partidario, digamos, en principio. Ve muchos problemas. Bien. Para acabar he puesto unas frases aquí, una de este poeta. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? Hemos avanzado mucho en conocimiento, pero no somos más sabios. Y luego decía, ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Tenemos mucha información, poco conocimiento y ninguna sabiduría. Sería lo que en principio esto implica, ¿no? Hemos perdido sabiduría, descubrimos el conocimiento y después hemos cambiado el conocimiento por la información. Bien. ¿Qué dice Paul Ricoeur? También muerto, hace pocos años. Vivimos en una época en la que la bulimia de los medios corresponde a la atrofia de los fines. Es buena frase. La bulimia de los medios se corresponde a la atrofia de los fines. Y el cardenal Rabasi, que es una persona muy inteligente, dice, y para mí esto es muy importante, he mencionado al interpretar los cambios de paradigma la fluidez a la que está sometida la categoría clásica de la antropología, la naturaleza humana. En los últimos tiempos sobre ella ha caído una especie de terremoto cultural que ha resquebrajado sus cimientos. Esto es lo importante. Lo importante es que está cambiando la misma concepción de qué es la naturaleza humana. O sea, todo lo que viene del humanismo cristiano y de lo que llamamos el humanismo grecolatino se está esfumando. Como consecuencia de todos estos procesos, es decir,
eso es, como dice, ha caído sobre ella una especie de terremoto cultural que ha resquebrajado. Son los cimientos de eso los que se han resquebrajado. Beste digez. Amaitu da. Bueno, mientras pensamos cuestiones a preguntar, ¿no? Si es posible la aclaración, os indico que el 22 de abril, miércoles, tendremos a Carlos García de Andoin. El tema será causas y efectos del clericalismo en la Iglesia. Este será el tema del próximo mes. Es amigo mío, ¿eh? Buen chico. Muy bien, y ahora pues estamos, no mucha gente, es fácil que nos podamos oír. Me imagino que hay muchas preguntas, ¿no? A lo mejor ni una. A lo mejor ni una. Entonces, bueno, pues tenemos media hora, así, 20 minutos para desarrollar. Venga, a ver quién se anima. Sí. Bueno, eso es una pregunta... sí. Sí, según esta teoría... Teorías, ¿qué es el tiempo? Vamos a ver. Sobre todo por lo que supone la teoría de la relatividad y después toda la física cuántica, la unidad espaciotemporal, es y no es a la vez. Nosotros no sabemos en este momento, desde un punto de vista de la física, se puede dar el caso de que una cosa al mismo tiempo es y no es. Estamos hablando de la física cuántica, ¿no? De manera que los experimentos que se realizan, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Einstein no logró desarrollar todo lo que su teoría implicaba, pero se está desarrollando cada vez y además, pues digamos que el desarrollo de todo ello supone una confirmación de sus intuiciones que él no acababa de probar. Si a mí me dicen que un quantum puede estar al mismo tiempo en dos sitios, excepto si lo observo. Por eso los computadores cuánticos tienen que ser absolutamente cerrados. No se puede ver dentro, porque entonces ya no son cuánticos. Bueno, todo esto parece ciencia ficción, pero en definitiva, en la física cuántica, un objeto está al mismo tiempo aquí y allí. Y eso es aplicable también a la unidad espacio-tiempo. O sea que si me preguntas a ver qué es el tiempo según estas teorías, te diré, pues mire, estos también andan locos intentando definir eso. No tengo contestación. Pero la revolución se está produciendo, la revolución en ese sentido se está produciendo que a partir de las intuiciones de Einstein y la teoría de la relatividad, pero se está produciendo de la mano de la física cuántica. No tengo solución, no tengo respuesta adecuada a la pregunta. Simplemente ese es un tema. ¿Cómo es posible que un objeto esté al mismo tiempo en dos sitios? ¿Sería posible la bilocación? ¿O cómo interaccionan dos quantums? ¿Puede haber transferencia de dos quantums de un lugar a otro? Pues se ha producido o sea, lo que se llama la transportabilidad, se ha producido en distancias muy pequeñas. Perdona, no sé si querías preguntar otra cosa. Sí, pues no, todavía no estamos ahí.
No, dice que Einstein dice que para el año 30 estaremos en disposición de manejar el tiempo, ¿no? No, o sea, de comprender y manejar el tiempo. Pues no, no estamos ahí, pero se nos han abierto también unos, digamos, unos escenarios que nos exceden, porque no se corresponden con nuestros esquemas interpretativos. Todavía no hemos llegado a manejar el tiempo, ni sabemos exactamente qué es el tiempo. San Agustín decía, hombre, yo sé qué es el tiempo, pero si me dicen que explique, no sé. Sí, es verdad, ¿qué es el tiempo? ¿Existe el tiempo? Porque el presente no existe, porque es absolutamente fugaz, o sea, no se puede coger el presente. El pasado ya no existe y el futuro tampoco, el tiempo no existe. Lo que existe es el cambio, el fluir o lo que quieras, pero definir qué es el tiempo, eso es un tema... Bueno, en fin. Bien, más asuntos. He visto por ahí alguna mano. ¿Dónde? Me había parecido. Sí. A mí personalmente me preocupa mucho quién maneja o quiénes manejan estas inteligencias artificiales, porque según quien las maneje, también les imbuirán unos valores y contravalores. De los chinos, ríos, de los americanos. Entonces, en esa inteligencia artificial hay gente que intente estar para que tengan en cuenta sobre todo los valores cristianos y no humanos. Bien, la pregunta sería, ¿quién controla a los que están, digamos, avanzando y controlando la inteligencia artificial? ¿En base a qué intereses? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esos intereses son humanos? Pues no podemos, y hay un problema, que es el problema este del atropello, porque estas cosas están corriendo muy rápidamente y la legislación no es capaz de seguir el ritmo. Ten en cuenta que hacer una ley cuesta años. Para entonces, si el coche del progreso estaba en Pekín, para entonces ya está en la Luna. Y ahora, si usted todavía está en Pekín y el coche ya está en la Luna, es que la siguiente va a estar en la tercera galaxia. Eso es un problema, porque la velocidad es una velocidad absolutamente nueva, la velocidad de transformación. Entonces la legislación no es capaz de momento de seguir eso. ¿Puede la legislación concebir un marco conceptual que abarque esta realidad y decir, vamos a legislar para que todo esto sea controlable humanamente? Sí, se puede hacer. Ahora, la aplicación de eso es una aplicación enormemente compleja. La ventaja es que este tipo de avances tecnocientíficos se difunden muy rápidamente. Como he dicho antes, me parece que el primer teléfono móvil que yo conocí, me parece que fue el año 83, que llevaban los coches, ¿no os acordáis? Con un cable. Pero era un gran avance, porque tú en el coche tenías un teléfono. No este teléfono, evidentemente era un teléfono para hablar y nada más, ¿no? Pero yo creo que era el año 80. No, ¿qué? 83, yo creo que era más. Yo creo que era como el 92 o una cosa. 89. Henos aquí 30 años más tarde, que resulta que en todo el globo existen teléfonos inteligentes. El teléfono inteligente ha transformado la vida de millones y millones de personas que estaban sumidas en la pobreza y les ha sacado de la pobreza, simplemente por tener acceso a información rápida y poder conectarse con cualquier parte del mundo. La tecnología ha sido el elemento más importante en la lucha contra la pobreza. Bueno, que en contra de lo que pensamos, que es que la pobreza es cada vez mayor, el progreso de la lucha contra la pobreza en los últimos 20 años es espectacular, absolutamente espectacular. Bueno, y es gracias a esto. Por tanto, esa difusión que es muy rápida y a precios cada vez más bajos,
¿Aquí alguien se acuerda de cómo eran los centros de computación de una gran empresa? Eran unas grandes habitaciones donde había el ordenador, unos señores con una bata blanca que eran los informáticos, etcétera, etcétera. Y era una castaña pilonga. Hoy nuestros teléfonos son mucho más potentes que aquellos ordenadores, que entonces nos parecían una cosa de magia. Eso es la difusión rápida. Esa difusión hace que el control social sea mucho mayor. Por contra, también representa el peligro de que si la difusión supone o conlleva la generalización de ciertas quiebras, como por ejemplo la privacidad. No es posible la privacidad hoy en día. O sea, pensar en términos de la privacidad tal como la entendíamos hace 30 años, es que es imposible. ¿Quién usaba hace 30 años una tarjeta de crédito? Muy pocos. Hoy pagamos con el móvil en el supermercado, vamos dejando huellas en todas partes, toda nuestra vida es absolutamente patente. Hablar de privacidad, no sé qué sentido, bueno, algún sentido debe tener, algunos límites habrá que poner, pero no se sabe. Entonces, esa es una pregunta muy pertinente y estamos en plena ebullición. No hay manera de asegurar nada en este momento. Sí. La máquina nos va a ganar en creación artística. Pues sí. ¿La máquina nos va a ganar en creación artística? Sí. Sí, nos va a ganar. Vamos, la cantidad de poesías, partituras musicales, obras de arte que se están haciendo, y todavía estamos en un estadio muy elemental, ¿no? Pero hay un vídeo que no he puesto hoy porque sería alargar la cosa, que es una música muy agradable que se está oyendo, y entonces el vídeo dice, usted como es un creativo dice, a mí la máquina no me va a pesar, pero mire, la música que está escuchando la ha hecho un robot, ¿no? Pero bueno, ha habido exposiciones muy recientemente en una de las mejores galerías de arte del mundo, de obras de arte creadas por ordenador. Y es decir, no es que llevemos muchos años haciendo eso, es muy poco el tiempo que se lleva, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina ha pasado de ser un elemento que realizaba unas funciones muy concretas para las cuales estaba programada, a autoaprender. ¿Y cómo autoaprende? Creándose escenarios y peleando contra sí misma. De manera que es imposible batirle a la máquina. Que en ciertas cosas, los juegos más complicados que existen, el Go, el póker, el ajedrez, vence la máquina siempre. A la intuitividad, a la complejidad, vence la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina aprende a una velocidad contra sí misma, ¿eh? No le tienes que decir más, estas son las reglas del juego. Luego crea escenarios y va acelerando los escenarios que crea y cada vez son más complejos y no hay manera de batirle. Entonces, va a crear imaginaciones que exceden a nuestra imaginación. No sé dónde va a acabar esto, evidentemente, ¿no? Pero, ¿cómo? La máquina va a mandar. Claro, eso es lo que nos han dicho, que va a ser miles de millones más potente que la inteligencia humana. Por eso decía Stephen Hawking que pues si se lleva a su último desarrollo va a ser la mejor invención de la humanidad, pero tal vez la última, porque desaparecemos. No, bueno, ese es uno de los riesgos que corremos, evidentemente, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, ¿a ti qué implicaciones éticas te parecen las más importantes? ¿Crees que puede tener todo esto o que están teniendo? Bueno, principales, porque creo que tienen muchas. Sí, ¿cuáles son las implicaciones éticas más importantes, los retos éticos más importantes? Bueno, primero, creo que la transparencia es fundamental, porque tú no sabes qué es un algoritmo y nadie controla los algoritmos.
Entonces eso es fundamental. Pues el algoritmo no es más que una ecuación, en definitiva, o sea, que es una secuencia. Dices, si eso que dices, si A, entonces pasa a B, si no A, entonces pasa a C, si no C, entonces pasa, etcétera, etcétera. Es una secuenciación de operaciones para llegar a un resultado final. Bien, pero ¿dónde están los algoritmos? ¿Quién justifica los algoritmos? Ese es un tema fundamental. La transparencia del algoritmo, fundamental. Segundo, un tema fundamental es a quién pertenece la riqueza que genera la información que se recoge mediante los algoritmos que interactúan con nuestra vida cotidiana. En otras palabras, ¿quién alimenta la fuerza de Google? Nosotros. ¿Qué nos regala Google? Aplicaciones gratuitas. ¿Qué le damos nosotros a Google? Nuestra vida, toda nuestra información. ¿Qué es lo que necesita? Eso vale muchísimo más que el buscador, que el traductor. Cada vez que usamos Google, y yo uso constantemente, estamos alimentando un monstruo. Pero, o sea, que nos dan caramelos, es como lo del flautista de Hamelín, que tocaba la flauta, le seguían todos los niños, todos al barranco. Bueno, pues... bueno, es algo así. O sea, esos temas a mí me parecen fundamentales. ¿A quién pertenece la riqueza que esa? Pero eso es nuestra. Pero nosotros no recibimos nada, ¿no? Bueno. Y luego, en el otro campo, que es el campo fundacional, hombre, la hibridación hombre-máquina, eso es un tema muy serio. Y luego, el tema de la realidad simulada, ¡buah! Eso plantea retos que son, yo creo que de momento insolubles, ¿no? Ya se buscarán fórmulas, o si se encuentran, buscar sí, encontrar no sé. Bueno, lo que me parece a mí así como más sustancial. Sí. ¿Que con el fin de que pueda? ¿La qué, perdona, la última parte? Sí. Bueno, eso tiene que ver con... Pero, no, la cuestión es, a ver, si a nosotros nos van robotizando cada vez más, porque nos meten chips y nos meten nanobiobots y nos meten, bueno, todo tipo, o sea, nos convierten en cyborgs totales, entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Bueno, pues ese es un problema fundamental. Eso todavía está en un estadio muy poco desarrollado, pero se está, en mi opinión, se está avanzando a una gran velocidad. El día en que los nanobiobots estén desarrollados y todas las degeneraciones celulares se corrijan sobre la marcha, etcétera, 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 todas las enfermedades neurodegenerativas, imagínate, que se puedan solucionar, entonces todos vamos a estar a favor. Ahí no hay ningún problema. En lo que se refiere a la medicina preventiva y regenerativa, no vamos a tener ningún problema. Ahora, si nos dicen, como nos dicen, que vamos a ser humanos mejorados, ahí comenzamos a tener problemas. Porque ya no sabemos qué somos. Pero bueno, eso tiene que ver con lo que decía Rabasi al final. Lo que se está derrumbando es el mismo concepto de, o sea, las bases culturales que sustentan el concepto de naturaleza humana.
lo que dices tú, pues es así. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a ser más máquinas, más personas? ¿Quién va a controlar a quién? Bueno, respuestas no tengo. ¿Más? Señor presidente, ¿necesito repetir la pregunta? Ah, bien, sí. Sí, la pregunta es si todo esto no cuestiona a Dios. Sí, las imágenes, etc. Pues sí, evidentemente que cuestiona. Cuestiona porque, vamos a ver, desde un punto de vista conceptual, Dios está más allá de todo. Como dice, Dios es bueno, y hay que decir, sí, Dios es a la vez, es bueno y es no bueno, porque está más allá de la bondad y de la no bondad. O sea, aquello de la coincidencia de los opuestos en Dios, ¿no? Bien, eso es teóricamente, porque Dios es absolutamente trascendente, con lo cual nada de esto le representa una amenaza. Pero sin embargo, los seres humanos, el ejemplo lo tenemos en la Biblia, pero voy a poner algún otro ejemplo, pues siempre hemos humanizado a Dios para poder relacionarnos directamente con ese Dios, ¿no? El Dios de la Biblia es un Dios muy antropomórfico, un Dios que interviene aquí, allí, que echa broncas, que se enfada, que pasea a la brisa del atardecer por el jardín del Edén, etc. O sea, necesitamos siempre una humanización, un Dios que baje a nuestra medida para poder, porque ese Dios que está más allá de todo, pues no, ese no tenemos acceso. Y por eso a nosotros nos cuesta, es decir, los católicos especialmente, creemos más en la Virgen y en los santos que en Dios y en Jesucristo. En Jesucristo, pues todavía, porque como el pobre está colgado en una cruz, pues nos da mucha pena. Pero Dios y el Espíritu Santo, bueno, para los católicos el Espíritu Santo no existe, simplemente no existe. La paloma y tal, pero no se sabe. Bien, pero vosotros habéis visto algunas imágenes donde se ve una Virgen María muy grande y hay la Trinidad muy pequeña que le están poniendo la corona encima. ¿Quién es la importante? ¿La Trinidad o la Virgen María? La Virgen María, evidentemente, que es la imagen grande, la Trinidad pequeñita para coronarle a la Virgen, ¿no? ¿Qué es más importante? Bueno, un conocido artista vizcaíno que en plena resistencia, digamos, clandestinidad antifranquista, había una reunión de militantes, todos ateos, todos descreídos, y uno de ellos blasfemó contra la Virgen de Begoña. Y este dijo, oye, contra Dios lo que quieras. A la Virgen de Begoña ni se te ocurra tocarle, ¿eh? Dijo, ni se te ocurra, ¿eh? Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, eso es esto atenta contra, evidentemente, muchas de las maneras que nosotros tenemos de acercarnos a Dios, ¿no? Pero en sí no le toca para nada. Pero bueno, eso es como decir, entonces, ¿qué Dios es ese, no? Bueno, eso es otra cuestión. Pero sí, evidentemente que sí. El Dios de la Biblia es un Dios que está presente en nuestras vidas. No es un Dios que hizo el universo y desapareció y es un demiurgo que está ahí arriba y que no. No, es existencial, profundamente existencial. Es el dueño de la historia. Por tanto, es un Dios vivo, ¿eh? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un Dios vivo, no es un ente. Entonces, ¿cómo conjugar ese Dios vivo, que es parte integral de nuestras vidas, con una imagen de Dios que no esté contaminada? Es muy difícil, muy difícil. Eso está más allá de nuestras posibilidades. Siempre contaminaremos la imagen de Dios, siempre. Pero bueno. Tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien quiere.
Yo, pues si no hay, termino con una pregunta. Ah, perdón, sí. Yo tengo un tema que me parece poco menos de abordado, de comentarlo aquí, que es el tema de la inteligencia reflexiva. Es la capacidad que tenemos los humanos de poder tomar el pulso de lo que está ocurriendo, incluso volver atrás cuando nos parece que no se ajusta a unos principios éticos de justicia. Claro, yo con toda esta exposición pues lo veo complicado, y eso está unido también a la capacidad o a la conciencia humana. No sé, me gustaría que abordases o que comentases estos dos aspectos. Bien, ¿qué pasa con la inteligencia reflexiva? Y qué pasa con la capacidad de cambiar rumbo que tenemos nosotros. Pues hemos venido por aquí, pero esto no es un camino válido, cambiamos, vamos a otro, es decir, tenemos una capacidad de discernimiento ético, moral. Cuando he dicho que el segundo paso, pasar de la inteligencia artificial aplicada a la inteligencia artificial general, entonces esa inteligencia artificial general se entiende como la nuestra, es decir, con capacidad de separarnos de nosotros mismos, que eso es la capacidad reflexiva, de darnos una vuelta a nosotros mismos, y con capacidad de discernimiento. Bien, ¿cómo esto puede ser posible? No lo sé, no lo sé, pero cuando se habla de inteligencia general, se está aludiendo a ese tipo de inteligencia que nosotros pensamos que es lo más específico del ser humano. Evidentemente, aunque la potencia, digamos, y la capacidad sea la misma, el mecanismo va a ser diverso, es decir, que sea análogamente igual que la potencia del ser humano, no exactamente igual. El problema se plantea precisamente en si la máquina, la superinteligencia, va a tener esa capacidad de discernimiento moral, de separación de sí misma. Es muy difícil, porque la conciencia no es más que una capacidad de vernos en un espejo, o sea, separarnos de nosotros mismos, pues si no, no hay conciencia, lógicamente. Si no hay separación, no hay conciencia. No sé cómo la máquina puede operar de esa manera, lógicamente, mediante unos mecanismos. O sea que todo esto el organismo lo hace mediante reacciones químicas e impulsos eléctricos. Por eso, desde un punto de vista de la física, se piensa que eso se puede replicar. ¿Cómo? Como hay partes del cerebro que nosotros no sabemos cómo funcionan, entre ellas esa, pues entonces eso es un campo en el que tienen que seguir investigando. Es lo más que puedo decir. Vale. Bueno, una cuestión únicamente, el desarrollo tecnológico se está haciendo con muy poca participación de las mujeres. ¿Qué sesgos o qué problemas de futuro puede acarrear esto, teniendo en cuenta que somos las mujeres el 50% de la población? Bueno, se plantea la cuestión de género en la investigación tecnocientífica. Eso ha sido así, pero eso no es así ahora, O sea, tú vas a cualquier laboratorio y miras el índice de los artículos que están referenciados en revistas que se llaman homologadas, de primer orden, y el número de mujeres está sobrepasando en ciertos campos, como puede ser la investigación de la física, la química, ciertos campos. No en el campo de las matemáticas, por ejemplo, pero está sobrepasando en el campo de la investigación al número de hombres. De todos modos, todavía estamos en un desequilibrio importante. Bueno, pero, a ver, vuelvo al ejemplo del Arratiano. Cuando yo era chaval, no había ni una mujer médico en ninguna parte del mundo mundial. Sí había, evidentemente, pero eran 3 y un tambor y además no se les veía.
¿Y qué eran las mujeres de mi tiempo? Pues hombre, practicante, que se llamaba la practicante, ha venido a poner una inyección, enfermera, podía ser, médico. Pero hoy, vete al hospital y me dices a ver cuántas son médicos y cuántos son médicos. O sea que esa transformación es una ola imparable. O sea que es más, cuando hablamos nosotros del desequilibrio de género, existe, pero la ola es una cosa, o sea, es como la inteligencia artificial, todavía no está, pero está. Vete a la universidad, bueno, entonces ya el asunto es todavía más tremendo, ¿no? Bien, pero es verdad. Bueno, hemos cumplido el tiempo, pues agradeceros vuestra asistencia y agradecer también a Gaspar pues esta interesante conferencia. Muchas gracias a todos. Es que ricazo.